Buenas, en este video explicaré brevemente el código de un generador de secuencias para un motor de pasos que corresponde a este ejercicio del libro de electrónica digital y lógica programable. Y bueno, este es el problema. Se desea controlar el sentido de giro de un motor de pasos con 4 fases unipolares en pasos completos, ¿no? Y bueno, este es el diagrama que corresponde a un motor de pasos unipolar. Si se fijan, este va constantemente conectado a 5 volts y las demás son las entradas de control. Entonces, el medio de control es muy sencillo, ¿no? Pero eso significaría que estas bobinas en realidad son activas en bajo, pero aunque en realidad este análisis se refiere a bobinas activadas y bueno, en realidad no sabemos si la placa con la que vamos a programar en VHDL sea capaz de alimentar directamente este motor, así que nos vamos a centrar en el análisis como si activáramos las bobinas, ¿no? Y estas son las señales que corresponden al control del motor. Cada una de las salidas P corresponde a uno de los bornes y se activan secuencialmente de uno en uno, ¿no? Es más fácil notarlo con estas líneas que van secuencialmente, ¿no? Y bueno, ese es el sentido inverso de las manecillas de reloj, simplemente la señal va en sentido contrario, ¿no? Y esto es aún más sencillo de ver si esto lo relacionamos con ceros y unos. Entonces tendríamos en el primer instante una señal en el P1, una señal en el siguiente borne y así sucesivamente. Ya teniendo estas ideas podemos pasar ya al planteamiento, ¿no? El circuito debe tener una entrada que indique hacia dónde es el sentido del giro. En este caso sería una señal que podemos llamar C. Cuando sea 0 irá en el sentido de las manecillas del reloj y C1 para el sentido inverso. Y bueno, para esto se necesitan 4 estados para generar la secuencia que corresponde a esta de aquí, ¿no? Y bueno, también debemos de tener en cuenta que el motor siempre se encuentra en movimiento, por lo que no necesitamos hacer algún otro estado para detenerlos o algo así, ¿no? Es bastante sencillo. Con todo esto definido, el grafo queda de la siguiente manera, ¿no? Lo de dentro de los círculos corresponde al nombre del estado y a lo que hay en la salida P, mientras que los números que están en las flechas corresponden al estado de la variable C, que es la que nosotros controlamos, ¿no? El 0 es para cuando esto va en sentido de las manecillas del reloj, entonces mientras la entrada sea 0 van a ir en este sentido. Pero si la entrada de control C es igual a 1, van a ir en sentido contrario. Como podemos ver, como que el número se va desplazando el 1 y corresponde a lo que teníamos anteriormente. Bueno, este es el código del original del libro. Lo transcribí tal cual. Si tienen problemas al leerlo, pondré este código en la descripción. Como podemos ver, tenemos nuestras entradas aquí. Tenemos, aparte de nuestra entrada C, que controla el sentido del giro, tenemos una entrada como reset y un reloj. Y aquí está la entrada P con sus 4 salidas, ¿no? Si nos vamos para acá, aquí comienza nuestro código. Tenemos cuando está en 00 corresponde al estado S1 y la entrada P son 3 ceros y un 1, ¿no? Y corresponde con esto. Y luego, si la entrada C es igual a 0, entonces va al estado S2. Si no, va a ir al estado S4. Eso significa que si entra es 0, va a irse hacia acá, pero si no es 0, solo puede ser 1, tiene que ir hacia acá. Y bueno, es bastante sencillo, ¿no? Lo mismo ocurre en los demás casos. Cuando está el estado, va al estado de S2, que se llama 01, la salida P es esta. Es 0, 1. Y aquí corresponde a lo mismo. Y es bastante sencillo y así se van los demás estados, ¿no? Pero aquí hay un pequeño detalle en este código que al momento de simularlo marca un error debido a cómo están aquí los vectores. Ahorita les mostraré cómo debería de ir.
Bueno, aquí está el estado S3, donde sucede lo mismo que expliqué ahorita. Y aquí está el when others, que siempre se debe de poner cuando están poniendo los estados when, porque necesitas abarcar los demás estados que no definiste tú. Entonces, el estado when others va a corresponder aquí al estado S4, donde la salida P va a ser esta, y vuelve a preguntar si es 0, ir al estado S1, y si no, ir al estado S3. Aquí creo que me equivoqué, pero no importa. Aquí ya cerrando con el proceso combinacional, entramos al proceso secuencial, el cual dice que si está activo el reset en 0, entonces se va a forzar a ir al estado S1. Y esto es para que siga corriendo el reloj, ¿no? Entre los estados. Bueno, Quartus cuenta con una herramienta que nos permite ver cómo se ve la máquina de estados. Esto se llama el RTL, pero esto no corresponde al RTL de una máquina de estados. El código que tenemos anteriormente está bien, pero Quartus no lo reconoce como una máquina de estados debido a cómo están programadas las señales. Yo modifiqué el código para que mostrara la máquina de estados, entonces ahí más adelante lo vemos. Bueno, ahorita les dije que había un error cuando simulaban el código original del libro, lo cual saldría más o menos así, ¿no? El mensaje de error. Esto se arregla cambiando en lugar de 4 a 1, ponerle 3 a 0. Desconozco por qué está desfasado así los vectores estos, pero bueno, funciona perfectamente cuando los pones de 3 a 0. Y bueno, el código original del libro nos da esta salida cuando lo simulamos con las señales, ¿no? Aquí tenemos nuestra señal de reloj arriba, luego el reset, aquí no está activado porque se activa cuando es un nivel bajo, o sea 0, pero aquí está en 1. Aquí, en esta parte de aquí, primero puse que C era igual a 1, entonces se va siguiendo esta secuencia, ¿no? Si recordamos cómo es, podemos notar que sigue la secuencia correctamente. Y aquí, cuando C deja de ser 1 y pasa a ser 0, la secuencia podemos ver que cambia. Aquí está como en binario, está como un 100, 10, luego 100, y, o sea, va en sentido contrario. Por ejemplo, aquí, de este número del bin, va al 1, ¿no? Pero aquí al inicio, este estado de aquí y va este. O sea, podemos ver que es correctamente si lo comparamos con nuestro grafo. Y bueno, este es el código que yo modifiqué para que Quartus pudiera ver que es una máquina de estados. Las diferencias, pues, primero que nada, esto de los vectores, para que no marque ese error al momento de quererlo simular. Luego, agregar esta línea de código que dice esto. Tipo estado es, y agregamos los nombres de los estados. Y aquí, donde dicen los nombres de los estados, en el código original estaban en binario. Pero aquí vamos a poner S1, S2, S4, o sea, donde correspondía ir el nombre del estado como un número binario, ahora se va a llamar con estos nombres. Con esta pequeña diferencia, ahora Quartus sí nos va a reconocer nuestro código, ¿no? Aquí también hay que ponerle S1 en esta parte, ¿no? Este código también lo voy a dejar en la descripción. Y la simulación, metí exactamente la misma señal y obtuve esto a la salida, lo cual es lo mismo que el código original, solo que ahora sí vamos a tener, por ejemplo, este es el RTL, que sí corresponde a una máquina de estados, y aparte vamos a poder obtener el grafo, el cual es este, que nos genera cuartos automáticamente. Y también tiene este pequeño cuadro abajo que nos dice cómo funcionan las condiciones. S1 irá a S2 cuando C valga 0. Eso C negado es un 0, ¿no?
S1 irá a S4 cuando C valga 1, lo cual corresponde con nuestro grafo original y sigue el orden de las flechitas. Y bueno, eso fue todo. Si te fue útil, dale a like y suscríbete.